Ciertamente, en los últimos 2 años he recorrido palmo a palmo la geografía nacional. He visitado todos los estados de la República y en la medida en que hemos ido avanzando en el proceso político y se aproxima la fecha de la elección presidencial, la respuesta ciudadana es espectacular en toda Venezuela. Ha renacido la esperanza, se ha apoderado de la gente una fuerza y un empoderamiento espectacular que los lleva a estar decididos de manera definitiva a dar por terminado este ciclo histórico, esta tragedia con la que ha comenzado el siglo XXI llamado el socialismo bolivariano o revolucionario, que no es ni bolivariano y por supuesto tampoco tiene nada de positivo para nuestro país. De modo que encuentro a una ciudadanía activada, dispuesta a votar, dispuesta a defender el voto y dispuesta a conquistar la libertad. Ese es el concepto que encuentro como línea transversal a lo largo y ancho de Venezuela. En las asambleas, en los encuentros, el grito que se oye es libertad, libertad. La gente sabe que estamos padeciendo una dictadura del siglo XXI, que estamos padeciendo una camarilla ineficiente, corrompida y abusadora del poder. Y por esa razón, desde los cuadros de base del propio PSV, se viene gestando este movimiento contra la cúpula mediante la participación en el evento electoral del 28 de julio, que en el fondo para todos significa libertad, significa democracia, significa la oportunidad de volver a vivir con su familia a lo interno de este país. De modo que encuentro un país movilizado, un país esperanzado y un país decidido a sacar voto a voto a Nicolás Maduro del poder. La decisión de Nicolás Maduro de retomar las negociaciones y el diálogo con Estados Unidos es la más clara y nítida manifestación de su derrota. Está aceptando que va a perder las elecciones y por esa razón, pensando en su futuro, busca entenderse con los Estados Unidos de América. Todo este proceso que hemos visto de conversaciones en Qatar, de reuniones bilaterales entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos y funcionarios del gobierno de Maduro, solo tiene como objetivo resolver los problemas de la familia de Maduro y de sus amigos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora como resultado, porque Venezuela no ha podido superar la situación de aislamiento como resultado de la política internacional equivocada que tanto Chávez como Maduro han aplicado. Ha sido esa visión comunista de que Estados Unidos es el imperio, de que los americanos son nuestros enemigos, de que Europa es nuestro enemigo. Ese discurso del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, que puso de moda de nuevo el señor Chávez en Venezuela, nos ha hecho mucho daño y eso nos ha cerrado muchas puertas y nos ha aislado. Pero Maduro está pensando, repito, en su futuro y por esa razón está preparando ya las maletas y está tratando de conseguir que los americanos le quiten sanciones que él tiene para poder, obviamente, continuar el tiempo de vida que el señor le tenga dispuesto. De modo que yo aprecio en esa negociación el interés de su sobrevivencia política y personal, el interés en resolver los asuntos de su familia y de su entorno, tal y como lo hizo con sus sobrinos, como lo hizo con Alex Saab, que logró canjear por otros presos americanos acá y ante la proximidad del proceso electoral, pues busca una solución. Si él estuviese seguro que iba a ganar las elecciones, hubiese esperado hasta ser el presidente nuevamente elegido y tener entonces la renovación de un mandato por 6 años más, lo que le permitiría hablar en otras condiciones. Pero en este momento está hablando un presidente de salida, un presidente derrotado que va a ser excluido del poder con los votos del pueblo venezolano el próximo 28 de julio. El desfile del 5 de julio fue un acto de propaganda electoral. Es lamentable que el día de nuestra independencia, que el día de la Fuerza Armada lo haya utilizado Maduro y la cúpula militar para hacer propaganda al modelo socialista, al régimen castro-chavista que se instauró en Venezuela y que lleva ya 25 años. La simbología, todo lo que es la narrativa, pero sobre todo la presencia de un contingente de tropas rusas es una especie de guapetería mediante la cual se pretende mostrar una fuerza de una potencia extranjera como amenaza al resto de la sociedad. Lo cierto es que ese contingente ruso no le mete miedo absolutamente a nadie, porque está muy distante Rusia de nuestro país, y de pensar que van a venir aquí a imponerse por la fuerza con un contingente de militares rusos sobre nuestra propia ciudadanía es algo así como una ilusión
muy fantasiosa. Ahí tenemos a Rusia sometida o enfrentada a una guerra con su vecino de Ucrania, con esa tradición, con esa superioridad que caracteriza al ejército ruso, y aún a esta fecha no ha podido ganar esa guerra. Entonces pensar que están aquí para amenazar a la nación venezolana, de que tienen el apoyo del ejército ruso para imponerse, para mantenerse en el poder, es una demostración de la soberbia y de la irracionalidad con que está actuando Nicolás Maduro y su camarilla. Ciertamente la Fuerza Armada es una institución jerárquica que cumple órdenes, pero en el seno de la familia militar venezolana existe el mismo desagrado, el mismo malestar que existe en la sociedad respecto de la conducción del Estado venezolano. Por esa razón, el evento del 5 de julio también molestó a muchos oficiales y soldados que los utilizan para el proselitismo político. La nueva democracia, la que va a surgir del 28 de julio con Edmundo González Urrutia como presidente de la República, será una gestión respetuosa de la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional. Nosotros aspiramos a que Venezuela cuente con una Fuerza Armada profesional, de una Fuerza Armada al servicio de la nación y no de una parcialidad política, respetuosa de la meritocracia que tengan sus integrantes, con una Fuerza Armada que tenga además el respeto y la cobertura del Estado, donde sus integrantes gocen de una verdadera seguridad social y gocen de una protección para que puedan dedicar su tiempo a las tareas de seguridad de la nación, de su seguridad integral del territorio, de sus bienes y de sus instituciones. De modo que a todos los oficiales y soldados de la Fuerza Armada venezolana le hacemos llegar nuestra palabra de reconocimiento en cuanto a la naturaleza institucional que debe tener la Fuerza Armada Nacional. Con nosotros no habrá partidismo, politiquería en la Fuerza Armada. No serán utilizadas las sedes militares y los eventos institucionales del país para hacer campaña electoral, como lamentablemente ocurrió este 5 de julio. Efectivamente, Nicolás Maduro se ha dedicado a impulsar una política de hostigamiento, represión y venganza contra todos los establecimientos comerciales que ofrecen sus servicios a los ciudadanos que ejercemos el derecho a la disidencia o que actuamos en el campo político del país. Cerrar una venta de empanadas, como lo ocurrido en Corazopando a unas humildes mujeres que viven del día a día por venderle unas empanadas a María Corina Machado. Cerrar restaurantes, hoteles, pensiones, porque muchos de nosotros llegamos allí o estamos allí alimentándonos. Es una cobardía de Maduro y de su camarilla. Es una desviación de poder, es un abuso de poder. Utilizar las instituciones del gobierno para atemorizar, vengarse o discriminar a los ciudadanos. Eso no le va a producir ni un voto, ni ningún temor a ningún ciudadano. Porque aún las víctimas de esa política fascista de violación de la ley, esas políticas de hostigamiento que se desarrollan a través del CENIAI, a través del SEBIN, que lo tienen desplegado por todo el país para hostigarnos a nosotros, para perseguirnos, para vigilarnos, lo que hace es darnos a nosotros mayor autoridad moral, porque sabemos que estamos actuando del lado correcto de la vida, porque estamos actuando para defender valores superiores como la ética, la democracia, la libertad. Y Maduro y su camarilla se refugian en las armas de sus policías para atropellar los derechos de los venezolanos. Eso va a terminar, porque vendrá un gobierno respetuoso de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y no volverá a repetirse esta historia de discriminación, de violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos.